Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Administrativando Abogados en el que volvemos a tratar un tema que no nos gusta a la mayoría, pero que cuanto más sepamos de la materia, mejor lo pasaremos. ¿No es así, Alicia? Buenos días. Hola Blanca, muy buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Efectivamente, ese es un tema el que vamos a abordar ahora, el que vamos a abordar el día de hoy, que preocupa y mucho a los ciudadanos, esos temidos recargos de Hacienda, porque es que claro, a la Hacienda pública, da igual que sea estatal, local o autonómica, no le basta con que atendamos nuestras obligaciones tributarias, sino que además tenemos que hacerlo en plazo. Vale, esto del plazo creo que para la mayoría de la gente no es tan conocido. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros sí que pagamos una multa de tráfico, pero fuera del plazo que nos ha dado la DGT? Pues que Hacienda, o en este caso la Administración, la Dirección General de Tráfico, nos va a imponer un recargo, que en consecuencia lo que va a conllevar es que se va a incrementar ese importe final de multa o sanción que no ha impuesto de inicio. Ujú. Entonces, sí o sí hay que pagar en plazo, pero ¿nos puedes explicar un poco en el caso de que nos saltemos ese plazo? ¿Qué ocurre? Ah, claro que sí, Blanca. Mira, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que no todos los recargos son iguales. Existen diferentes tipos. Y además, da igual la administración con la que nos estamos enfrentando, ese recargo va a variar dependiendo de esa demora. No es lo mismo saltarnos un día de ese periodo voluntario de pago o de ese periodo que tenemos plazo reglado para atender una obligación, una declaración o autoliquidación tributaria, que nos pasemos un año, por ejemplo. ¿De acuerdo? En primer lugar, una cuestión clave y fundamental. Tenemos que tener en cuenta que los recargos son prestaciones pecuniarias. Tenemos que atenderlas obligatoriamente igual que la obligación principal, pero siempre van a ser accesorias. ¿Eso qué es lo que significa? Si no tenemos una obligación tributaria, una deuda que atender, jamás se nos va a poder imponer un recargo. También lo que tenemos que tener en cuenta es que no se trata exactamente de una sanción. El recargo tiene por finalidad o tiene por objeto el no amedrentar tampoco, sino que simplemente los ciudadanos atendamos nuestras obligaciones en plazo para que el Tesoro Público, la Hacienda Pública, no sufra ninguna merma ni ningún perjuicio por ese retraso. Pero realmente, si lo pensamos de forma fría, comparte mucha de la naturaleza de las sanciones pecuniarias o tributarias con estos recargos, porque a fin de cuentas tenemos que tener en cuenta, Blanca, que Hacienda siempre nos va a poner los intereses moratorios que se vayan devengando por cada día que tardemos en atender nuestra deuda o nuestra obligación tributaria. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Equivale o podemos asemejar lo que es el recargo tributario a la sanción tributaria? No, pero ya el Tribunal Supremo se ha encargado de poner orden con esto y lo que ha dicho es que comparte muchos de sus caracteres y que son semejantes, porque a fin de cuentas es una medida coactiva. Lo que, como, tal y como hemos dicho al principio, lo que se pretende es que los ciudadanos no nos retrasemos y no nos demoremos en el pago de nuestras obligaciones tributarias. Ujú. Perdona que me haya quedado así, Alicia, es que estoy escuchando todo lo que dices y una de las cosas ha sido que por cada día tenemos un problema, ya no por meses, sino por día. Voy a a mi siguiente pregunta. ¿En qué consiste el recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo que estoy leyendo? Porque esto es complicadísimo para los profanos en la materia. Claro, tenemos que tener en cuenta dos presupuestos para que Hacienda, cualquier tipo de administración pública, no imponga un recargo de estos caracteres. En primer lugar, tenemos que tener una declaración tributaria, como puede ser, por ejemplo, la declaración de la renta. Y segundo, Hacienda no nos va a requerir de pago, no nos va a requerir para que atendamos esa obligación en concreto. Entonces, el recargo que se impone equivale a un 1% por cada mes completo que nos demoremos en atender esa obligación tributaria. Te voy a poner un ejemplo que lo va a atender perfectamente, Blanca. Nosotros tenemos la campaña de la declaración de la renta. Empieza cada año, ejercicio fiscal, el 1 de abril y culmina el 30 de junio de ese año en cuestión. ¿Qué es lo que sucede si pasa el 30 de junio y no hemos hecho la declaración de la renta y estamos obligados a ello? Pues que si la presentamos, por ejemplo, a los 6 meses de haber vencido
o de haber pasado, mejor dicho, esa fecha de 30 de junio, pues que Hacienda nos va a imponer un recargo equivalente al 1% por cada mes completo que haya transcurrido. En este caso, en este ejemplo que hemos puesto, pues se trata de 6 meses. Ahora bien, tenemos que tener cuidado. A partir del año de demora, la cosa cambia. Este recargo asciende al 15%. Por eso, lo que hemos dicho al principio, vamos a evitar demora alguna y vamos a atender y a cumplimentar nuestra declaración de la renta antes del 30 de junio de cada año fiscal, porque si no, no solamente vamos a tener el recargo, sino que también se nos van a imponer los correspondientes intereses moratorios por cada día que transcurra de demora o de plazo extemporáneo en el que hayamos presentado esa liquidación. O sea que tenemos muchísimos problemas si no presentamos la declaración de la renta a tiempo. Siempre es preferible presentar nuestras liquidaciones. He dicho declaración de la renta como un mero ejemplo, pero también esto nos vale para una liquidación de un impuesto de transmisiones patrimoniales, que aunque esté cedido a las comunidades autónomas, sabemos perfectamente que tenemos el plazo de 60 meses desde que otorgamos nuestra escritura pública. También ese plazo de 6 meses que todo nos es sonado o conocido para presentar la declaración correspondiente de impuesto de sucesiones si ha fallecido un familiar, impuesto de donaciones, desde que se lleva a cabo esa donación en concreto, etcétera. Es aplicable absolutamente a toda liquidación de tributo. Ujú. Acabas de hablar del ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es algo que probablemente conozcamos todos porque a fin de cuentas hemos tenido que pagar alguna vez. Ese has dicho que contamos con 60 meses. Ay, discúlpame, 60 días, 60 días naturales desde el otorgamiento de la escritura pública. Vale, Disculpa, pues no estábamos entonces, hablando de meses, de meses completos, pero claro, es que depende del tributo que estemos comentando o analizando, el plazo de liquidación va a ser diferente. Por eso yo lo que os recomiendo es que si tenéis duda, no solamente de que, porque a lo mejor tenemos claro que tenemos que presentar esa liquidación de impuestos de transmisiones patrimoniales, pero no tenemos nada de claro de qué plazo disponemos para presentar esa declaración en concreto. Desde administrativando abogado podemos resolver todas estas cuestiones fiscales que puedan surgir al respecto. pues menos mal que contamos con nuestros letrados, porque además tengo otra pregunta. ¿Cuáles serían los recargos a pagar por una deuda con Hacienda en periodo no voluntario? Se nos ha pasado nuestro tiempo, como decíamos, que esperemos que no le pase a casi nadie, pero si ocurre eso, Claro, Blanca, pues entonces volvemos al supuesto que hemos puesto de ejemplo justo al principio, esa multa de tráfico que tú has referido perfectamente. A todos también nos tiene que ser conocido que si recibimos una notificación del 1 al 15 de cada mes, tenemos para pagarla hasta el día 20 del mes siguiente. En cambio, si esa notificación, esa liquidación tributaria en concreto, en concepto de multa de tráfico o por cualquier otra cuestión, nos es notificada desde el 16 de cada mes hasta el 31, vamos a tener para abonarla hasta el día 5 del segundo mes que nos es notificado. ¿Por qué es importante? Porque este es el periodo voluntario de pago. Si se nos pasa, es cuando Hacienda va a venir con los recargos y los intereses moratorios correspondientes. ¿Qué es lo que sucede cuando nos pasamos, aunque sea nada más que un día de ese plazo voluntario para pagar? Pues que se inicia lo que se conoce como el periodo ejecutivo. En el mismo momento que se inicia ese periodo ejecutivo, Hacienda nos va a aplicar un recargo que se conoce como ejecutivo, de ahí viene su nombre, y asciende a una cuota del 5% de esa multa, sanción o liquidación tributaria que tengamos que pagar. ¿Cuándo se aplica este recargo? Cuando se nos ha pasado el periodo voluntario de pago, pero aún Hacienda no nos ha notificado esa temida, esa sí que es temida, providencia de apremio. Tenemos que tener en cuenta que el periodo de apremio no se inicia hasta que la Administración no nos notifica la providencia correspondiente. Entonces, se aplica este recargo del 5% en este impasse. Desde que ha culminado o ha precluido ese periodo voluntario de pago, recordemos, del 1 al 15 hasta el 20 del mes siguiente, y si se nos notifica del 16 al 31 tenemos hasta el día 5 del subsiguiente mes. Si se nos pasa ese plazo y no se nos ha notificado todavía la providencia de apremio, pues se nos va a imponer el recargo ejecutivo. Ahora bien, ¿qué pasa si se nos ha notificado esa temida providencia de apremio? Pues podemos optar a un beneficio, lo que se llama el recargo
por apremio reducido. Este va a ascender al 10% y lo único que nos impone Hacienda es que saldemos a la mayor brevedad la deuda íntegramente, no vale solo una parte. Hay que saldarla de forma íntegra, completa. Y además paguemos ese recargo que nos impone del 10%. No vale pagar una cosa o la u otra. Ahora bien, si no nos decantamos por ninguna de estas dos opciones, o sea, no hemos pagado antes de que nos notifiquen la providencia de apremio, tampoco pagamos cuando nos notifican la providencia de apremio en ese periodo reducido, pues nos van a imponer un recargo del 20%. Entonces la broma nos va a ascender multa, sanción o deuda tributaria correspondiente en el importe que sea, más el 20% de ese importe, más los intereses moratorios, no nos olvidemos de ellos, Blanca, que siempre devengan. Ujú. Pues muchísimas gracias por esta explicación tan exhaustiva de los horrorosos recargos, pero bueno, que como decías tú, hay que pagar a la hacienda pública. Así es, así es. Por eso digo, siempre nuestras obligaciones tributarias en plazo es lo más beneficioso, pero que bueno, que no pasa absolutamente nada. Todos podemos tener un despiste o podemos tener determinadas circunstancias que nos obliguen a demorar ese pago y que siempre tenemos el mecanismo del aplazamiento y el fraccionamiento. No vamos a ser ni los primeros ni los últimos que tengamos que acudir a este mecanismo para saldar nuestras deudas con Hacienda de forma fraccionada o de forma aplazada en el tiempo.